En 1940, en las costas francesas se llevó a cabo un rescate, una evacuación por parte de la Marina Real Británica, conocida como la Operación Dinamo. La razón, la Segunda Guerra Mundial. 330.000 soldados del ejército aliado habían quedado atrapados por la guerra en la ciudad costera francesa de Dunkerque. Ellos quedaron sin alimentos, sin medicamentos, sin municiones, sin provisión alguna. Solo escuchando día tras día, noche tras noche, cómo la maquinaria de guerra nazi se acercaba a ellos. ¿Se lo imaginan? Poco a poco, todos los días. Y ellos sabían cuál era el destino que les deparaba. Muerte, muerte, muerte. Esclavitud. Si antes no llegaba a esa orilla la ayuda. El sometimiento, la muerte y la esclavitud eran su futuro. Su única esperanza era pedir ayuda. Era clamar para ser rescatados, porque sabían cuál era ese futuro. Y esperar que alguien los escuchase. ¿Se imaginan? Viene la maquinaria de guerra nazi. Ellos sabían con quién estaban combatiendo. Los nazis, asesinos, secuestradores, violadores, esclavistas. Ellos venían por ellos. Y su única esperanza era que en algún momento alguien escuchara su pedida de auxilio. Providencialmente estos soldados fueron evacuados, pero su esperanza en ser rescatados jamás fue segura. Su ansiedad por su futuro no lo dejaban dormir. Miles de preguntas como estas cruzaban por su cabeza. ¿Habrán escuchado la ayuda? ¿Vendrán realmente por nosotros? Y si llegan los barcos, ¿cabrán 330.000 soldados que estamos aquí en la costa? Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Por supuesto respondían así porque su esperanza de rescate no era segura. Ese era el sentimiento de aquellos jóvenes. Inseguridad por el futuro. Pero, ¿qué es lo contrario de la inseguridad? La seguridad. Mis hermanos, a diferencia de este grupo de soldados, quienes no pudieron poner su fe en algo seguro, en un rescate seguro, a diferencia de ellos, el pueblo de Dios sí puede estar seguro de que alguien vendrá a su rescate. El pueblo de Dios puede estar seguro de que su Dios vendrá a su rescate. Amén. Esa es la confianza del pueblo de Dios. Y es por eso que mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. El Dios que desciende es la única esperanza para un pueblo afligido. Lo repito, el Dios que desciende es la única esperanza para un pueblo afligido. Y esto lo veremos a través de Éxodo capítulo 3, verso 1 al 10, la cual estará dividido en dos escenas. La primera escena, la respuesta de Moisés ante la presencia de Dios. Y la segunda escena, la respuesta de Dios ante el sufrimiento del pueblo. Pero para entender con mayor claridad este pasaje es necesario saber qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo antes de Éxodo 3. Necesitamos entender un poco el contexto. Es sumamente importante el contexto en esta narrativa para entender lo que Dios está haciendo. Así que
Empecemos con Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 1, el libro comienza a describir que Jacob y toda su familia llegó a Egipto, pero llegó a Egipto de una manera privilegiada por medio de José, quien fue el segundo al mando después de Faraón. Y estando allí en Egipto, toda su familia, la familia de Jacob, ellos fructificaron, se multiplicaron, se fortalecieron en extremo, dice el texto, que llenaron la tierra. Esto fue en un periodo de 400 años. El capítulo 1 de Éxodo abarca un periodo de 400 años. Pero dice la Escritura que las circunstancias cambiaron. Se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y vio que el pueblo de Israel era mayor que el pueblo de Egipto. Incluso era más fuerte. Esto no puede ser así, dice Faraón. Este pueblo en cualquier momento se puede rebelar contra nosotros, puede huir, puede vencernos. Esto no puede ser así. Así que inició su plan para intentar frustrar el crecimiento y la fuerza del pueblo de Israel. Los comienza a oprimir en gran manera. Los amargaba, dice la Escritura. Hizo que la esclavitud fuera tan pesada, pero tan pesada, que fue diseñada para que el pueblo muriera. Pero pasó exactamente lo contrario. Mientras Faraón más y más los oprimía, más crecía el pueblo de Dios. Faraón sabía que esto no estaba funcionando. No funcionó la primera etapa de su plan. Así que aplicó la segunda etapa de su plan satánico y fue intentar exterminar a los hijos varones recién nacidos en Israel. Satánico. Hermanos, este era el ambiente de Éxodo: opresión, dolor y clamor por la dura esclavitud. ¿Se lo imaginan? Dolor, dolor, dolor. La esclavitud no es simplemente, bueno, ellos eran esclavos. Estaba diseñada para hacerlos morir. ¿Se imaginan esa esclavitud? Ni siquiera, no, bueno, hay que cuidar a los esclavos. No, estaba diseñada para morir, para hacerlos morir, para reducir el pueblo, para intentar reducir el pueblo de Dios. Lo vemos en Éxodo 2. El pueblo necesitaba ser liberado. Israel lo sabía y Moisés a la edad adulta también lo sabía. E intentó por sus propias fuerzas y términos comenzar una pequeña revolución, pero esta revolución fue frustrada y terminó con un Moisés en el exilio, pastoreando ovejas en el desierto. El intento de liberación por medio de las fuerzas de Moisés fue un fracaso. Pero terminando Éxodo 2, específicamente versos 24 y 25, nos muestra una gloriosa escena. Imagínense que estamos filmando una película, y esto es exactamente lo que pasa aquí. Esa escena del verso 24 y 25, las cámaras nos llevan al escenario del cielo. Dios, sentado en su trono blanco, gobernando el universo, está allí. Verso 24, gobernando perfectamente el universo. Y estando allí, dice el texto, los gemidos de Israel fueron escuchados por los oídos de Dios. ¿Se imaginan? Hasta el trono blanco llegaron los gemidos por el sufrimiento de su pueblo. Y dice, se acordó de su pacto. Dios se acordó de su pacto, qué bueno. Pero ¿qué pacto? ¿Cuál es el pacto que Dios se acordó? El pacto de Génesis 15.
Así que vayamos brevemente, sin perder de vista Éxodo 3, vayamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Amén. Así comienza el verso 1 de Génesis capítulo 15. No temas, Abraham, no temas, tu recompensa será grande. Y Abraham dijo, pero Dios, ¿cuál será mi recompensa si no tengo hijos ni herederos? No tengo descendencia. Abraham, de ti saldrá un heredero, de tus entrañas saldrá un heredero. Ven fuera, le dice Abraham, ven fuera. Mira el firmamento, cuenta las estrellas, millones y millones de estrellas. Así será tu descendencia, Abraham, así. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Más adelante, Dios se autorrevela una vez más. Yo soy Jehová, el Señor, el que te sacó de tierra de Ur de los Caldeos. Yo soy tu redentor, yo soy tu guardador. Yo te daré esta tierra para que la poseas. Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? ¿Cómo estar seguro de lo que me dices? ¿Puedo confiar en ti? Realmente lo que estaba diciendo. Y no en un tono despectivo, sino, por favor, explícame. Verso 9. Dios respondió, traedme una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y los partió en dos, excepto la tórtola y el palomino. Verso 17. Y la presencia de Dios en forma de fuego pasa en medio del sacrificio. ¿Y qué quiere decir esto? Verso 18. En aquel día hizo Jehová ¿un qué? Un pacto, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río del Éufrates. Este es el pacto de Génesis 24, de Génesis 2, 24 y 25. Lo que vemos aquí es Dios haciendo un pacto con Abraham. Mira el sacrificio, Abraham, míralo. Los animales están partidos en dos. Como ejemplo, que si este será mi castigo, si no cumplo el pacto. Dios hace un juramento de automaldición. Si él no cumple el pacto con Abraham, le va a pasar esto mismo. Mira el sacrificio, me automaldigo si yo no cumplo el pacto. Así se me haga. Y como Dios no podía jurar por alguien superior a él, juró por sí mismo. Yo soy la garantía del pacto. Así dulcemente con esto le está diciendo, Abraham, confía. Yo recordaré mi pacto. Amén. Esto fue una mirada al pasado. Ahora regresemos a Éxodo 2, 24, capítulo 2, 24, otra vez. ¿Y qué dice? Y oyó Dios los gemidos de ellos, del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham. Este era el pacto, la importancia del pacto que Dios se acordó. Así que hermanos, esto debe emocionarnos. ¡Wow! Dios se acordó de su pacto. Por fin Dios oyó, se acordó, los miró sus aflicciones y los tuvo en cuenta. Pero surgen varias preguntas. ¡Wow! Ya sabemos, Dios dice que va a cumplir el pacto. ¿Qué hará Dios? ¿Cómo cumplirá su pacto?
cómo Dios va a actuar, porque mira, el pueblo está sufriendo, el pueblo está siendo oprimido. Y la palabra de Dios responde a estas preguntas en Éxodo capítulo 3. Por fin llegamos. La primera escena. La respuesta de Moisés ante la presencia de Dios. Leamos Éxodo capítulo 3, verso 1 al 2. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Joreb, el monte de Dios. Y se apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Esta manifestación es conocida como una teofanía, una muestra visible de Dios. Y el fuego es un símbolo bíblico frecuentemente utilizado para la presencia de Dios y particularmente para expresar la santidad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un Moisés de 80 años pastoreando en el desierto, llegando a Joreb, llegando al monte de Dios, y de la nada se le aparece una zarza ardiente. Este hombre lleva aproximadamente pastoreando en esos desiertos 40 años y jamás había visto algo así. Y dice el texto, miró y se enfocó en esta manifestación y quedó cautivado por tal maravilla. Esto es algo impresionante. Miró. Esa fue la respuesta de Moisés ante la presencia de Dios. Lo que nos lleva a nuestra segunda escena. La respuesta de Dios ante el sufrimiento del pueblo. Éxodo capítulo 3, del verso 3 al 10. Y seguimos con Moisés. Esta zarza llamó tanto su atención que él tiene que acercarse a ver esta maravilla. Resulta que cuando se acerca, esta es una manifestación de Dios. Y Dios le habla directamente a Moisés. Lo llama. Moisés, Moisés. Heme aquí. Jehová le dice, no te acerques, quita tus sandalias, porque tierra santa es. Y procede una vez más, como pasó en Génesis 15, a autorrevelarse. Porque, wow, me acerqué, me está hablando una voz, pero no sé quién es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ya Moisés sabe perfectamente, después de esta revelación, quién le estaba hablando. El Dios del pacto, el Dios creador del universo, le dice, Moisés, Moisés. ¿Cómo termina ese verso? Moisés cae, se postra delante de él y le adora con temor. Él sabe quién le está hablando ahora. Amén. Hermanos, ya sabemos lo que está pasando en Egipto. Están siendo oprimidos, esclavizados. El pueblo sufre. Y Faraón en su maldad es un obstáculo para que la promesa, para que el pacto se cumpla. Él quiere disminuir al pueblo de Dios a través de la muerte. Ya vimos también la historia de la famosa zarza ardiente. También entendimos del pacto de Dios y entendimos que el Dios del pacto se reveló a Moisés. Pero siguen algunas preguntas sin contestar. ¿Qué va a hacer Dios con la esclavitud de Israel? ¿Cómo Dios cumplirá su pacto? Porque hasta ahora parece que el pacto va a fracasar. Tenemos a un faraón que quería disminuir el pueblo y que mató a los niños. Parece que el pacto va a fracasar. La respuesta está en los versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Éxodo. Verso 7. Dijo luego Jehová,
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Básicamente lo que dijo en el capítulo 2. Yo he visto tu aflicción, yo he oído tu clamor y conozco tus angustias. ¿Lo repite? Ok, Dios, pero ¿qué harás? ¿Qué harás? Ya sabemos que conoces perfectamente lo que está viviendo tu pueblo. Verso 8. Y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y darle la tierra prometida. Mis hermanos, lo que Dios hace es descender. Él desciende. El verso 8 es la cúspide de este texto. Él descendió. No soy un Dios lejano. No soy un Dios falso. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy tu Dios, que ha visto tu aflicción. He oído tu clamor y conozco tus angustias más profundas. Y a causa de esto he descendido para rescatarlos de Egipto. He descendido para rescatarlos, para librarnos de la esclavitud, para cumplir mi pacto por mi gloria y por beneficio de ustedes. Eso es lo que está pasando en ese texto. Ya todo tiene sentido. ¿Por qué Moisés se quita las sandalias? Porque es tierra santa. Porque Jehová ha descendido. Era el desierto, pero lo que lo hace santo es la presencia de Jehová. Y es porque Él ha descendido. Entonces, ¿cuál es la diferencia al intento de liberar al pueblo por parte de Moisés en el capítulo 2? Porque como vemos en el verso 10 del capítulo 3, Moisés sí es el instrumento de Dios para liberar a Israel. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Y es que Jehová ha descendido. Moisés, no es por tus propias fuerzas, no lo intentes, es porque yo he descendido. La esperanza de Israel no era que Moisés arrebatara el poder del gobierno como todo un revolucionario. No. La única esperanza para el pueblo de Israel era que Dios descendiera, que Jehová de los ejércitos viniera a liberarlos. ¿Y saben qué? Él descendió. Lo vemos con claridad en el verso 8. Yo he descendido a causa de tus aflicciones, yo me he acordado de mi pacto y he descendido por beneficio tuyo, porque los amo. La única esperanza para el pueblo de Dios ha sido la misma desde entonces. De hecho, mis hermanos, Éxodo es un eco de Génesis 3, cuando Dios habitaba perfectamente en el Edén, entre su pueblo, que en ese tiempo era Adán y Eva, en ese momento. Y la única esperanza que el Edén se mantuviera santo es que Dios morara con ellos. Pero por su pecado fueron expulsados de la presencia de Dios. De hecho, el libro de Éxodo termina de esa forma. Dios morando con su pueblo. El libro de Éxodo termina así. Porque esa es la verdadera esperanza para su pueblo, que Dios more en medio de nosotros. ¿Saben qué? Es la misma promesa, es la única esperanza, como lo fue para Israel, que Dios descendiera para librarnos de la mortal esclavitud de Egipto y llevarlos a tierra prometida. Esa es la única esperanza de Israel. Esa también es la única esperanza para nosotros. Esa también es la única esperanza que tenemos su pueblo en beneficio de nosotros. Nuestra esperanza no es que el gobierno cambie. Nuestra esperanza no es una mejor posición social. Nuestra esperanza no es contar con más recursos económicos. Nuestra esperanza no es que las circunstancias del momento cambien. No, nuestra esperanza es que Dios descienda. Y lo hizo. Dios descendió, no utilizando un mediador humano como lo fue Moisés,
sino Él mismo fue el mediador y Él mismo descendió. Dios el Hijo, desde la eternidad pasada, vio nuestra aflicción, escuchó nuestro clamor y conoció nuestro dolor, nuestras aflicciones más profundas. Él las conoció. ¿Y saben qué hizo? Descendió. Cristo descendió, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios hecho carne, descendió por amor a su pueblo, para darle gloria a su Padre y para el beneficio de su pueblo. Y esa es la misma esperanza para nosotros, que Cristo haya descendido. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese descendido? Seríamos esclavos aún. Pero Cristo descendió, Él descendió, Cristo descendió desde su trono celestial, de donde gobernaba el mundo, y descendió hasta lo más profundo, hasta la tumba, para liberarnos, no de Egipto, sino de la esclavitud de nuestro mayor enemigo, y es el pecado. Cristo descendió por fin para liberarnos de nuestros pecados. Cristo es el verdadero Salvador, es nuestro verdadero libertador. Moisés solamente era una sombra de nuestro verdadero libertador. Amén. Él es, y solo Él, la verdadera veracidad del pacto. ¿Ustedes quieren confiar que Dios cumplió su pacto? Miren a la cruz. Miren a la cruz. Dios cumplió su pacto. Cristo es la exhibición pública al mundo que Dios cumple sus promesas. Que un día vendría un libertador, un mediador perfecto, el cual serían benditas todas las naciones. Y este nos rescataría de nuestro mayor enemigo, del pecado, de la esclavitud del pecado. Él es nuestro rey, Él es nuestro verdadero rey, y Él es quien nos llevará a la tierra prometida. Cristo y solo Cristo es nuestra única esperanza. Si tenías alguna idea diferente, bórrala. Cristo es la única esperanza. Y lo bueno es que no es una esperanza futura, ya Cristo descendió. Hermanos, quisiera cerrar con algunas aplicaciones. Y lo primero es, como vimos, Dios no es un Dios lejano. Él ve, Él escucha, Él conoce tus aflicciones y desciende. Tu mayor problema y el mío es el pecado. Y Dios ha descendido para libertarnos del pecado. ¿Y saben qué? Eso no es todo. Ahora Él mora dentro de su pueblo. Y Él mismo es la garantía de que nos llevará a la tierra prometida. Nuestra patria celestial. Él es nuestra esperanza. Él es y solo es nuestra esperanza. No hay otra esperanza fuera de Cristo. Y para los amigos que están aquí sin Cristo, tengo que decirte algo hoy. Y tengo que ser sincero contigo. Tú aún eres un esclavo del pecado, sin esperanza de ser liberado. Si no has creído en Cristo como libertador, Él no te ve, Él no te escucha, Él no conoce tus aflicciones más profundas. Él no descendió para liberarte. No lo hizo. Tu tierra prometida, si tienes una, tu tierra prometida, tu patria eterna, será el infierno. Porque eres aún un esclavo del pecado. Pero esta no tiene que ser tu realidad eterna.
Esta no tiene que ser tu realidad. Si clamas a Dios para que perdone tus pecados, si te arrepientes de las maldades que has cometido contra el Altísimo, Él te escucha. Y hoy puede ser el día de salvación para ti. Dios puede que Cristo te libere de tus pecados para siempre y puedas formar parte del pueblo de Dios. Esa sería mi oración para ti. Así que, mis hermanos, recuerden, nuestra única esperanza es que la situación cambie. No, para el creyente nuestra única esperanza, nuestra única confianza es que Cristo ha descendido. ¿Y saben qué? El mismo que descendió por nosotros, descenderá por segunda vez, para reinar con Él toda su creación. Hermanos, el éxodo para nosotros, el exilio en esta tierra, habrá terminado. El dolor se habrá esfumado. Ya no tendremos que despedir a seres queridos. Ya nuestra lucha contra nuestras enfermedades habrán desaparecido. La lucha incansable, interminable contra el pecado remanente se habrá esfumado. Cuando Él descienda por segunda vez, no clamaremos más por el dolor. Iremos de su mano a nuestra patria celestial. ¿Por qué? Porque Él descenderá de nuevo por su pueblo. Porque Él descenderá por nuevo por su pueblo. Esta es tu única esperanza, recuérdalo. Cuando venga a tu mente otro tipo de tribulaciones, nuestra única esperanza es que Cristo ha descendido y te ha libertado del poder del pecado. Esa es la única esperanza para el creyente. Oremos.